A continuación, analizaremos algunas investigaciones de científicos en varias partes del mundo sobre la actividad del sistema nervioso y sus leyes a partir del padre de la neurociencia, Dr. Santiago Ramón y Cajal. Los contenidos de esta clase son: Santiago Ramón y Cajal, científico español, Premio Nobel de Medicina 1906, sobre la teoría neuronal. Charles Scott Sherrington, científico inglés, Premio Nobel de Medicina, que estudió las funciones de la corteza cerebral y desarrolló la ley de Sherrington. Elizabeth Gould habló sobre la regeneración de neuronas en procesos de aprendizaje. Peter Erickson habló sobre la regeneración neuronal en adultos. Haber y Weiser, causa y efecto entre estímulo y desarrollo neuroplástico. Candace Pert, importancia de los péptidos. Iván Rodríguez habló sobre el bulbo olfatorio, hizo importantes investigaciones. Científicos de Emory University estudiaron sobre las áreas del cerebro donde se reproducen neuronas. En la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y la Academia Sahlgrenska de Göteborg, Suecia, se hicieron estudios sobre la ruta que siguen las células madres neuronales. Más adelante estudiamos factores implicados en la actividad neuronal, el mecanismo de la neurogénesis, mecanismo biológico de la parálisis, secuencia del deterioro neurológico, neuronas de repuesto, funcionamiento de las redes neuronales y ruta que siguen las redes neuronales. Continuamos con células de la glía, neurogénesis hipocampal, función del hipocampo, que es el puente miodural, que es un área muy importante del cuello donde se interconecta el cuerpo con el cerebro y viceversa. Cómo se reactiva el sistema neuronal, cómo provocar estímulos positivos y conclusiones de neuronas activas sobre esta clase. Santiago Ramón y Cajal es considerado el padre de la neurociencia. Médico español especializado en histología y anatomía patológica. Nació en España, compartió el Premio Nobel de Medicina en 1906 con Camillo Golgi en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso y por sus investigaciones sobre los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas. Precursor de una nueva y revolucionaria teoría que empezó a ser llamada doctrina de la neurona, basada en que el tejido cerebral está compuesto por células individuales. Planteó la regeneración de tejidos nerviosos y terminales de las células. A partir de sus estudios aparecen serias dudas sobre el dogma de que, una vez establecida la lesión, no hay recuperación. Aunque ha pasado más de un siglo, este dogma se ha generalizado y se afirma que el daño mató neuronas y éstas no se reponen. Por tanto, el paciente quedará paralizado para siempre. Veremos cómo el sistema nervioso trabaja con neuronas vivas. Ley de Sherrington o ley de inervación recíproca. Sir Charles Scott Sherrington, médico neurofisiólogo británico, Premio Nobel de Medicina en 1932, estudió las funciones de la corteza cerebral. El Dr. Sherrington postuló dos leyes que, de ser aplicadas correctamente, traerán mucho más beneficio que los ejercicios pasivos. Primera ley: cuando un músculo agonista se contrae, su antagonista recibe una cantidad de estímulos de inhibición igual a la cantidad de estímulos de contracción que recibe el primero. Segunda ley: cuando un músculo recibe un estiramiento máximo, el efecto será una aproximación de los bordes ocasionando una contracción máxima, lo que quiere decir que a un estiramiento extremo el músculo se contrae con mayor potencia que en condiciones de trabajo normal. Regeneración de neuronas por procesos de aprendizaje. La doctora Elizabeth Gould de la Universidad de Rockefeller realizó experimentos con ratones y humanos sometidos a intensos procesos de aprendizaje. En poco tiempo encontró que producían nuevas neuronas en la región relacionada con el aprendizaje y la memoria, el hipocampo. Se incrementaron 40.000 neuronas
equivalente al 15% más de las que inicialmente se encontraron. En esta imagen vemos cómo se forma una red neuronal. Regeneración neuronal en adultos. El Dr. Peter Eriksson de la Universidad de Göteborg, Suecia, realizó un estudio a partir de pacientes terminales con cáncer de lengua que estaban próximos a fallecer. Con permiso de sus familias, aplicó un marcador de neurogénesis llamado bromodesoxyurina. Cuando estos pacientes fallecieron, encontró que habían aparecido 200 nuevas células neuronales por milímetro cúbico de giro dentado. Importancia de la estimulación en el desarrollo neuroplástico. Havel y Wiesel, de los años 60, nos muestra la causa y efecto entre estímulo y desarrollo neuroplástico. Sin estímulo no hay desarrollo neuronal. El mejor estímulo es pensar en positivo, lo que favorece el desarrollo cerebral. El aprendizaje, tanto cognitivo como físico, depende de demostración, repetición y refuerzo. Para que podamos llegar a señalizar la información hacia la corteza cerebral, tenemos que hacer estímulos adecuados y repetitivos. No todos los estímulos nos sirven para los objetivos que vamos a lograr. De ahí que sea tan importante desarrollar una buena valoración terapéutica para saber qué áreas tenemos que fortalecer, estimular y activar. La demostración activa las neuronas espejo que estimulan el aprendizaje por imitación. La repetición potencia la transmisión sináptica en el hipocampo y otras estructuras cerebrales. El refuerzo incrementa la conducción nerviosa hasta la corteza cerebral y hace que se automatice la función entrenada. Importancia de los péptidos. La doctora Candace Pert y colaboradores en los años 80 hizo un estudio sobre péptidos. Encontró que los péptidos son 60 a 70 macromoléculas. Sirven como mensajeros moleculares. Facilitan la conversación entre los sistemas nervioso, inmunológico y endocrino, lo que se traduce en hormonas producidas por las glándulas y el cerebro, endorfinas producidas por el cerebro y las células inmunológicas, y factores de crecimiento neuronal. Es un sistema de información integrado. Cada péptido puede evocar un tono emocional único. Son el medio de integración de las funciones corporales y mentales. Su medio de transporte es el sistema conectivo. Producen modificaciones a nivel físico y mental. Son la manifestación bioquímica de las emociones. Alteran la conducta y estados de ánimo. Inciden directamente en los estados emocionales. Son represados por atrapamientos miofaciales. Cuando existe un bloqueo por parálisis, sobre todo, los fluidos dejan de activarse, o sea, se represan, se detienen y impiden la circulación de estos péptidos. Células de la glía envolvente del bulbo olfatorio. Ese estudio lo realizó el Dr. Liman Rodríguez y colaboradores del Centro Internacional de Restauración Neurológica. El experimento lo hizo con ratas, mostrando que el bulbo olfatorio es capaz de modificar el entorno bioquímico neuronal, facilitar su recuperación tras una lesión, ayuda a la regeneración axonal, recibe y procesa información de los quimiorreceptores del epitelio olfatorio. En esta imagen encontramos cómo está formado el bulbo olfatorio. Tiene células mitrales, el hueso, el epitelio nasal, los glomérulos, las células receptoras olfativas. Imagen de inmunofluorescencia coronal del bulbo olfatorio principal del ratón. En azul vemos la capa glomerular, en rojo la capa plexiforme externa y capa mitral, en verde la capa plexiforme interna y capa glomerular. La parte superior corresponde al área dorsal, la derecha se encuentra en la parte lateral. La escala de ventral a dorsal es de aproximadamente 2 milímetros. Áreas del cerebro donde se reproducen neuronas.
Científicos de Emory University de Atlanta hicieron este estudio. Experimentando con ratas, aplicaron un factor de crecimiento neuronal durante 2 semanas. Este factor es una proteína necesaria para la supervivencia del sistema nervioso. Esperaron el mismo tiempo antes de examinarlo. Como resultado, encontraron una nueva generación de neuronas en varias estructuras cerebrales, como cuerpo estriado, tálamo e hipotálamo. El cuerpo estriado es también conocido como núcleo estriado. Es una parte subcortical al interior del encéfalo, o sea, del prosencéfalo. Es la principal vía de entrada de información hacia los ganglios basales. A su vez, el cuerpo estriado recibe información de la corteza cerebral. El Dr. Liván Rodríguez y colaboradores del Centro Internacional de Restauración Neurológica realizaron un estudio sobre el hipocampo, que está implicado en una de las más enigmáticas propiedades de nuestro sistema nervioso central, que es la memoria. Participa en los procesos de aprendizaje, incluido el aprendizaje motriz. La actividad cerebral y su deterioro depende de la cantidad de estímulos positivos o negativos que reciban. El sistema nervioso central es susceptible a la degeneración relacionada con el envejecimiento. Mientras menos actividad, más deterioro. El ejercicio físico y mental frena el deterioro del hipocampo, mejora la capacidad de aprendizaje y memoria en los adultos. En esta imagen vemos cómo se hace la regeneración del hipocampo, más actividad en la imagen de arriba que en la de abajo. El título del siguiente video es Un descubrimiento ignorado sobre el misterio del Alzheimer. Ruta que siguen las células madres neuronales. Este estudio fue hecho en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y la Academia Sahlgrenska de Göteborg, Suecia. Mostraron la ruta que siguen las células madre capaces de producir nuevas neuronas hasta alcanzar el bulbo olfatorio. Los ventrículos laterales son la fuente originaria de las células. Migran a través del líquido cefalorraquídeo, alcanzando el bulbo olfatorio y desplazándose 20 milímetros. La siguiente imagen nos muestra cómo se produce la neurogénesis hipocampal. Las células madre se encuentran en el giro dentado y la corteza prefrontal. Son capaces de dividirse en otra célula madre y una célula totipotencial capaz de migrar a distancia en el sistema nervioso para asumir la función requerida. Contrario a lo que el sistema de salud afirma, la muerte súbita neuronal es un potente disparador para la neurogénesis, o sea que inmediatamente hay un daño neuronal, empiezan a trabajar las células de reposición. La doctora Franziska Bronfman realizó un estudio sobre las neurotrofinas, que son identificadas inicialmente como factores de sobrevida neuronal. Son los factores neurotróficos mejor caracterizados en mamíferos. Comprenden una pequeña familia proteica formada por factor de crecimiento nervioso, factor neurotrófico derivado del cerebro y las neurotrofinas. Importancia de las neurotrofinas. Actualmente se sabe que pueden gatillar una amplia gama de respuestas neuronales que incluyen la regulación de la proliferación de precursores neuronales, la extensión o retracción de neuritas. ¿Qué es una neurita? Es cualquier expansión del soma de una neurona, ya sea en dendrita o axón. El término es empleado en células nerviosas inmaduras, especialmente en cultivo celular, cuando es difícil distinguir el carácter de dendrita o axón de la proyección neuronal. Propiedades de la neurotrofina. Tiene propiedades sinápticas, regula las decisiones de sobrevida o apoptosis neuronal. La apoptosis es una vía de destrucción o muerte celular programada o provocada por el mismo organismo. Ejerce autocontrol en su desarrollo y crecimiento. Puede ser de naturaleza fisiológica y está desencadenada por señales celulares controladas genéticamente. Hace posible la destrucción de las células dañadas.
Evita la aparición de enfermedades como el cáncer, consecuencia de una replicación indiscriminada de una célula dañada. Las neurotrofinas también participan en desórdenes neurológicos, incluyendo epilepsia, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Las neuronas colinérgicas centrales que responden a neurotrofinas degeneran. El término colinérgico se refiere típicamente a circuitos neuronales, medicamentos, moléculas y proteínas que hacen uso, transportan o modifican la actividad del neurotransmisor acetilcolina. En esta imagen vemos cómo está formado el bulbo olfatorio. Tiene células mitrales, la placa cribosa del hueso etmoides, el epitelio nasal, los glomérulos y células receptoras olfativas. Las neurotrofinas también participan en desórdenes neurológicos, incluyendo epilepsia, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Las neuronas colinérgicas centrales que responden a neurotrofinas degeneran. El término colinérgico se refiere típicamente a circuitos neuronales, medicamentos, moléculas y proteínas que hacen uso, transportan o modifican la actividad del neurotransmisor acetilcolina. Este tipo de neuronas recibe el estímulo de las neurotrofinas a través de receptores localizados en su terminal sináptico. La señal generada es transportada retrógradamente hasta el cuerpo celular donde se encuentra el núcleo, proceso de transporte necesario para producir cambios en la expresión génica. ¿Qué es expresión génica? Es el proceso por medio del cual todos los microorganismos procariotas y las células eucariotas transforman la información codificada por los ácidos nucleicos en las proteínas necesarias para su desarrollo, funcionamiento y reproducción con otros organismos. En este gráfico vemos una célula procariota y una eucariota. Las células procariotas son organismos más primitivos que las células eucariotas. El ADN de las células procariotas es circular, mientras que el ADN de las eucariotas es lineal. El citoplasma de la célula eucariota se encuentra compartimentado. En este tema vamos a ver la secuencia del deterioro neurológico. El mecanismo biológico entre hipomovilidad y parálisis es el mismo. La diferencia estriba entre la intensidad de la lesión y el área afectada. Cualquier tipo de lesión puede bloquear integralmente la función del organismo. Se puede producir bloqueo de circuitos neuronales correspondientes a la lesión, posicionamiento de los factores inhibidores de la neurotransmisión y desactivación de los neurotransmisores. A partir de segunda etapa, y si no se ha hecho una intervención terapéutica apropiada desde la etapa aguda, empieza a presentarse hiperactividad de los reflejos miotáticos agonistas o en dirección de la postura que tenga el paciente, desbalance muscular con hiperactividad del agonista e hipotonía o atrofia del antagonista, impedimento para que los antagonistas trabajen, por tanto se bloquea el movimiento. Atrapamiento miofacial de líquidos intersticiales que conducen el impulso nervioso, aumento del colágeno y calcio anormal en músculos, tendones y articulaciones. El bloqueo de los neurotransmisores facilita la activación de los nociceptores e incrementa el dolor. A mayor dolor, mayor protección e inmovilización con aumento de retracciones y contracturas. Incremento del tono muscular desde hipertonía hasta espasticidad. Atrapamiento de los circuitos neuronales causantes de la pérdida de sensibilidad y motricidad. Aumento de la temperatura tisolar generada por represamiento de líquidos. La inmovilidad es directamente proporcional a la formación de retracciones y contracturas. Alteraciones posturales por pérdida de movilidad en los grupos antagonistas, lo que puede llevar a invalidez total de no revertirse el mecanismo. Mecanismo biológico de la parálisis. Se produce posicionamiento de los factores inhibidores de la neurotransmisión, aumento de calcio y colágeno anormal en tejidos retraídos, atrapamiento miofacial de líquidos que conducen los nutrientes que permiten la neurotransmisión,
pérdida de sensibilidad y actividad propioceptiva para movimientos. Las siguientes imágenes nos muestran los puntos de atrapamiento miofacial, especialmente en orígenes e inserciones musculares. Cuando el paciente presenta un espasmo, por ejemplo, a nivel lumbar, se produce un aumento en la temperatura tisular y por tanto es contraindicado colocar compresas calientes donde hay calor. Se recomienda aplicar frío, preferiblemente hielo, si el paciente lo tolera, por contactos breves. Aquí vemos cómo se forma el aumento de colágeno anormal. El siguiente tema está relacionado con el funcionamiento de las redes neuronales. Las redes neuronales pueden ser modificadas o creadas mediante la mente consciente. En la medida que crece y llega a una masa crítica, se automatiza sin intervención de la mente consciente. Enfocar la atención en una actividad y repetirla con frecuencia genera una nueva red neuronal que se encarga de automatizar el aprendizaje. El puente miodural es una estructura anatómica donde la fascia extradural y las meninges se relacionan. Une anatómicamente al músculo recto posterior menor de la cabeza con la dura madre. Es un receptor de tensiones recíprocas entre dos ambientes, interno y externo del sistema nervioso, a través del registro del nivel de estrés mecánico de la dura madre. Es un sistema de intercambio de información entre el cuerpo, el cerebro y viceversa. Puente miodural y parálisis. Cuando está comprometido el cuello por hipotonía o espasticidad, se bloquea la conducción nerviosa hacia el cerebro y del cerebro al cuerpo. Esto impide que las aferencias o eferencias conduzcan el impulso nervioso. De no desbloquear o activar la conducción en esta área, será difícil que el cerebro reciba o comande información a través de sus eferencias. Esta imagen nos muestra dónde está localizado el músculo recto posterior menor de la cabeza, que es el que sirve de puente entre el cerebro y el cuerpo. ¿Cómo lograr estímulos positivos? Para lograr estímulos positivos es necesario hacer un proceso secuencial para poder reconectar los circuitos neuronales. Primero, estimulando los receptores neuronales que se encuentran en músculos, tendones, articulaciones y sistema miofacial, con posiciones inhibitorias de reflejos e inhibición de contracturas, activando las funciones posturales y neuromotrices específicas para cada área afectada, evitando el sedentarismo, usando medicamentos adecuados cuando existen enfermedades neurodegenerativas, más un buen programa terapéutico puede ayudar al paciente a evitar un deterioro neurológico. Los ejercicios pasivos no desempeñan ningún papel en la actividad neuronal. La demostración, repetición y refuerzo es la clave del aprendizaje motor. El programa Neuronas Activas, a través de estímulos inducidos en forma activo-asistida, ha logrado hacer que de la corteza cerebral se comanden órdenes para fortalecer el impulso nervioso, regrabar los programas motores, integrar propiocepción de movimientos en cuanto a velocidad y resistencia, e integrar aferencias y eferencias en los distintos niveles del sistema nervioso central. Conclusiones de neuronas activas referente a este tema. La máxima rehabilitación posible de las funciones neuronales depende de cómo se estimule cada circuito de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Terapéuticamente también pueden producirse puentes a través de las interconexiones neuronales que existen a distancia de la encefalización, del sistema conectivo encargado del transporte de las sustancias bioquímicas que facilitan la neurotransmisión. La administración repetitiva de impulsos nerviosos también consigue desarrollar la neuroplasticidad, modificando la estructura física de las áreas cerebrales estimuladas. La recuperación de personas con disfunciones neuromotrices depende de una adecuada reconexión de circuitos aferenciales que debe ser inducido y específico, activación de las eferencias, por lo cual se requiere la participación activa del paciente. Al grado en que estas órdenes se emitan en forma sistemática y repetitiva,
se van a lograr respuestas autónomas. El sistema nervioso central tiene la posibilidad de desarrollar neuronas de reemplazo bajo estímulos apropiados en caso de daño neuronal. En la integración neuronal participan los sistemas conectivo, endocrino e inmunológico. La comunicación neuronal se realiza a través de redes neuronales y la fascia como medio de transporte bioquímico. La actividad neuronal depende de los estímulos que reciba a través de los receptores sensoriales en cantidad, calidad e intensidad. Para conducir el impulso nervioso hacia la corteza cerebral no se requiere pasar por la lesión. Las redes neuronales y la fascia que transporta los líquidos intersticiales forman esos puentes bioquímicos. El dolor neuropático es producido por atrapamiento miofacial, incremento del colágeno en puntos espásticos, posicionamiento de nociceptores a nivel del tálamo, liberando las áreas espásticas o contracturadas y superando la tercera etapa se elimina el dolor. ¿Qué se requiere? Participación activa del paciente y su familia. Superar cada etapa de integración neuronal. Eliminar el paradigma de que las lesiones neuronales son irreversibles. Trabajar el organismo de manera integral. En este gráfico vemos que para reactivar el sistema neuronal se requiere estimular adecuadamente los receptores sensoriales, eliminar las contracturas y retracciones, estimular y activar el sistema miofacial y incrementar el impulso nervioso. ¿Cómo reactiva el sistema neuronal el programa Neuronas Activas? A través de sus encendidos o receptores neuronales, incrementando el impulso nervioso con repetición periódica de los estímulos, liberando los atrapamientos miofaciales para facilitar la conducción nerviosa, eliminando la espasticidad presente y con manejo postural adecuado y posiciones inhibitorias de reflejos.